Muy buenos días a todos mis amados hermanos y amigos de Facebook. Qué bueno, mis amados, que ya estamos de nuevo una mañana más. Buenos días a todos. Good morning, everybody. Today is a good day. Hoy es un buen día. Gracias a Dios que Dios nos ha ayudado y estamos en pie. Estamos en pie por su misericordia. Estamos en pie porque Dios nos ha dado esa gran bendición. Podemos decir aleluya, podemos decir gloria a Dios, podemos decir Cristo, te amamos, podemos decirle Señor, qué lindo eres, podemos decirle Señor, qué bueno eres. Aleluya. Muy buenos días, hermana Aurora. Dios la bendiga, mi hermanita Aurora. Hermana Gladys, buenos días. Hermana Sandra González, Dios la bendiga. Paul, Dios te bendiga, mijo. Hermana Celia Gutiérrez. Moisés Luna, buenos días. Saludos a todos los hermanos. Alex Reyes, Dios la bendiga. A mi hermana Alejandra, esposita de mi hermano Lalo. Aleluya. Dice Paul, hola mi amado pastor, bendiciones, feliz miércoles, listos para comer maná del cielo. Gustavo Ferreira, aleluya, esa es una surprise. Gustavo Ferreira nos está escuchando o nos está viendo. Hermano pastor Israel Reyes, que el Señor lo continúe bendiciendo. Siervos, saludos cordiales y bendiciones para todos ustedes, hermanos, dice mi hermano Israel Reyes de Pachuca. Y de aquí cerca la hermana Consuelo Rico nos saluda también. Gloria a Dios. Dice Gustavo, listos, listos. Aleluya. Luz, Luz, Dios te bendiga. Luz RG. Gloria a Dios. We love you, Jesus. Dice mi hermana Ale Ferreira. Buenos días, pastor. Listos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos listos, hermano Edwin Fernando Vasallo Moreno, Varzallo, desde allá de Ambato, Ecuador. Dios lo bendiga, siervo. Cori Corado, Dios te bendiga. Teresa Carrillo, mi hermanita, Dios la bendiga. Gracias a Dios, hermano. Hermano David Quesada, desde Guatemala. Aleluya, Dios lo bendiga. Mana Marta González, bueno. A todos los saludo, hermano pastor Fabricio Estrada, buenos días. Hermana Alejandra Rivera, buenos días, bendiciones para todos y saludos, pastor Gilberto, dice, Dios le bendiga. Gracias, hermana. Hermana Fabi, buenos días, hermana Fabi. Gracias, hermano Israel, dice, Dios lo bendiga y lo guarde, pastor Carrillo, junto a su familia. Hermana Karina Soto, muy buenos días. María Mu, Dios la bendiga. Hasta allá a Pomuch. Aleluya. Muy bien, estamos listos. Hoy vamos a tener mucha bendición porque la palabra está riquísima, riquísima. Estamos en Gálatas 6. Vamos a leer Gálatas 6. Ya nos estamos acercando al final de este precioso libro. Pero tenemos que saber cómo se interpreta la Biblia, porque muchos somos cristianos y no sabemos interpretar la Biblia. Yo quiero darles claves de cómo nosotros podemos venir a ser unos estudiantes muy prácticos, muy sencillos, pero muy profundos. Vamos a leer Gálatas 6, versículos del 1 al 10 y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana por la gran bendición que nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque nos has puesto a estudiar Gálatas, esta epístola profunda, maravillosa, por medio de la cual nos quieres constituir. Tú quieres que aprendamos a aplicar tu palabra a nuestra experiencia diaria. Tú quieres que nosotros, Señor, no solamente seamos los que hablan y repiten los conceptos, sino aquellos que experimentan esa palabra preciosa. Señor, ayúdanos a ver el mensaje de Gálatas. Señor, abre nuestros ojos, por favor, para que veamos cuál es el mensaje que quieres proyectarnos a través de la epístola de Gálatas. Aquí estamos, nos humillamos delante de ti. Queremos ejercitar nuestro espíritu para entender lo que tú nos quieres dar, porque son riquezas las que hay allí. Señor, en tu nombre precioso te doy gracias. Amén y amén. Dios bendiga a todos, hermano. Muy bien. Hay cosas que nosotros como cristianos debemos de tomar muy en serio. Yo tomo muy en serio la interpretación correcta de la palabra, porque uno, sin querer, uno puede resultar usando mal los contextos y entonces va a errar el blanco. Fíjense que Gálatas tiene 6 capítulos. Todavía no voy a terminar Gálatas, pero ya estoy como en la recta final para terminarlo. Todavía me faltan unos 15 mensajes, pero el mensaje de hoy es el número 32. Y para poder entender nosotros la meta de Dios en Gálatas, nosotros tenemos que conectar todos los capítulos. Y quisiera recordarles cosas que he predicado, cosas que les he compartido. Por ejemplo, les he dicho a ustedes, para mí el Salmo 119, 160 es una clave para poder entender bien la Biblia. Inclusive cuando hablé de esto en un mensaje pasado, les dije que hay una matemática divina. O sea que la Biblia tiene una matemática divina que el que la ignora, muy difícil que pueda entender el mensaje de Dios. Porque el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu
es verdad. O sea que para poder entender la Biblia, hermanos, tenemos que sumarla. Pero también les di otra clave. Les dije que la palabra de Dios, para sumarla, nosotros tenemos que tener factores. Por eso les dije que estaba usando términos matemáticos para entender este asunto. Les dije que los factores son los capítulos. Tenemos la gran bendición de tener la Biblia por capítulos. Y al estudiarla libro por libro, nosotros tenemos que aprender a determinar los factores. En este caso, los capítulos de cada libro son los factores, son los números. Y nosotros tenemos que aprender a sumarlos. Pero cada capítulo tiene elementos. O sea que cada capítulo con sus elementos forman un factor. Cuando el libro es bastante grande, pues imagínense sumar 50 factores. Estamos hablando de que hay que aprender a sumar, porque Génesis tiene 50 factores, 50 capítulos, pero ellos están conectados porque esa es una característica divina en la matemática de Dios, que la revelación es progresiva. Del capítulo 1, ahí se nos abre a nosotros la puerta para entrar al capítulo 2, al capítulo 3, 4, hasta el 50. Entonces Dios divinamente diseñó su palabra para que al nosotros sumar los factores, lleguemos a un resultado, así como en matemáticas. Todos los factores agregados el uno con el otro nos van a dar un resultado. En el caso de Génesis, por ejemplo, y por decir algo así sencillamente, empieza con la creación y termina con muerte. Eso es muy significativo, porque Génesis empieza con la creación de Dios, incluyendo al hombre, y termina con un cadáver, el cadáver de José, puesto en un ataúd para llevarlo a Egipto. Por tanto, tenemos que entender que la suma de los factores de Génesis nos llevan a entender un resultado. Y es de que todo lo que creó Dios se corrompió. A pesar que en los capítulos del 2 al 49 nos explica la caída, pero nos explica también la manera en que Dios va a restaurar a ese hombre caído. Pero la realidad es esa, que sumando todos los factores de Génesis, nosotros tenemos que la vida se convirtió en muerte y que el pueblo de Dios resultó cautivo en Egipto. Pero noten que la suma de los factores de Éxodo son contrarios, o sea, es un contraste. Recuérdense siempre que cuando hablamos de algo contrario, se dice contraste. El contraste que hay entre Éxodo y Génesis. Es lo mismo como cuando se dice Génesis versus Éxodo. Eso es un contraste. Entonces nosotros vemos que el contraste que hay entre Génesis y Éxodo es que Génesis comienza con vida y termina con muerte, y Éxodo termina con muerte, perdón, Éxodo comienza con muerte y termina con un tabernáculo lleno de la vida de Dios, lleno de la gloria de Dios. Ahí ya tenemos una manera de cómo entrar a la palabra del Señor, porque es bien correcto enseñar que el hombre que Dios crió se corrompió, pero que ese hombre Dios lo levanta para formar su iglesia, su pueblo. Aleluya. A pesar de que la clase no es clase de matemática divina, sino que solo me estoy introduciendo porque estamos llegando al capítulo 6 de Gálatas y hoy queremos entender el porqué del capítulo 6, porque siempre el final de un
libro de la Biblia nos da la meta. Si ustedes se recuerdan cuando estudiamos Efesios, nosotros estuvimos sumando los factores y finalizamos con el capítulo 6, que nos presenta un guerrero espiritual. O sea que todo el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de Efesios son para que Dios tenga su guerrero espiritual para vencer a su enemigo. Aleluya. Hoy leímos 10 versículos, pero el capítulo 6 no tiene solo 10 versículos, tiene 18. Para tener una idea total, nosotros tendríamos que leer los 18 versículos y entonces vamos a tener la meta de Gálatas. Pero como son casi 20 versículos, 18, vamos a decir que los 10 que leímos hoy son como la antesala del final. Pero debemos de pedirle a Dios que abra nuestros ojos para poder ver qué es lo que Dios quiere lograr de nosotros a través del libro de Gálatas. Entonces, para poder entender, porque este libro de Gálatas nos habla de muchas cosas, como por ejemplo, si queremos unir factores para llegar al capítulo 6, tendríamos que empezar con el capítulo 1. Y en el capítulo 1 ya dedicamos bastante tiempo y encontramos que el capítulo 1 es clave porque nos muestra que Cristo ha sido revelado a nosotros. O sea que por el capítulo 1 es que nosotros entendemos que Dios nos ha dado esa preciosa vida, por eso Pablo dice en el capítulo 1, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces aprendimos que la introducción de Gálatas es que veamos que Dios se reveló a nosotros, a nuestro ser interno, para sacarnos de una religión e introducirnos a una persona viviente, que eso está en contraste. Ya dijimos que Gálatas es un libro de contrastes. Por eso Pablo pone una cosa y pone la otra. Entonces, quiero que ustedes vean algo, pues. En el capítulo 2, nosotros encontramos otro contraste, y es la gracia en contraste con la ley. O sea que allí se nos explica que los Gálatas se descuidaron y resultaron defendiendo otro evangelio. O sea que en el capítulo 2 hay que entender que hay una gracia en contra de la ley. Y por eso Pablo insiste que no se dejen engañar, tanto que el capítulo 3 empieza, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y entonces allí encontramos ese término que también usa en Efesios. En Efesios se nos habla de dejar de ser niños y se nos habla de asirnos de la verdad para poder crecer espiritualmente. Luego aquí en Gálatas otra vez usa el término ¿quién os fascinó, os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y les dice pues, ¿acaso fue por medio de la ley que recibiste la vida? Entonces, primero Dios se revela a nosotros. Seguido a eso nos muestra la diferencia entre la gracia y la ley y que la gracia es recibir la vida de Dios dentro de nosotros. Por eso el capítulo 3 nos habla de el espíritu en contraste con la carne. Y por
eso dice, habiendo empezado por el Espíritu, vais a terminar por la carne. ¿Por qué? Porque es bien importante entender entonces que Cristo se reveló a nosotros para hacer la vida en nosotros, para que nosotros entendamos que la promesa que Dios le hizo a Abraham se recibe por fe. Entonces, la fe es contraria a la carne. O sea, para vivir la ley no necesitamos fe. La ley no es de fe. La ley es algo que se puede guardar en la carne. Y por eso Pablo insiste y dice, ¿para qué vas a vivir en la carne teniendo la oportunidad de vivir por fe, que es vivir por el Espíritu? Luego eso nos lleva al capítulo 4 y vamos a entender por qué esta progresión, por qué el apóstol nos lleva hasta el capítulo 6 y ahorita vamos a explicar que todo lo del capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 es para el capítulo 6. Entonces, en el capítulo número 4 cambia de tono porque empieza hablando como un abogado y luego cambia de tono para hablarnos como una mamá. Eso es tremendo porque aquí podemos ver nosotros del capítulo 3 al capítulo 4 el cambio que tiene el apóstol, porque se vuelve una persona tierna. O sea que Dios sí quiere que entendamos legalmente cómo funciona la ley y la gracia, el espíritu y la carne. Dios quiere que entendamos, pero para eso Dios no quiere que lo entendamos solo legalmente. Entenderlo legalmente sería entenderlo objetivamente, recibir buena enseñanza, buena doctrina respecto a estos asuntos. Pero si no hay amor en nosotros para poder ayudar a los que han fracasado, entonces nosotros no vamos a tener la carga que tenía Pablo de que Cristo se formara en ellos. O sea, entonces ahí podemos ir viendo poco a poco el progreso y eso nos va a llevar al capítulo 5, en donde nos hablan de la libertad en Cristo. Una libertad que debemos de tener cuidado porque la podemos usar como ocasión para la carne. O sea que ya después que nos lleva a la cúspide, empieza a explicarnos, tengan cuidado, estamos hablando de la libertad en Cristo, estamos hablando de que Cristo nos hizo libres, pero quiero decirles que de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Entonces notemos bien pues cómo nos va llevando paso a paso hasta el punto en el que nosotros tenemos que entender que nuestra libertad es para tener cuidado de no darles rienda suelta a la carne. Y allí en ese punto yo les hablé a ustedes de que es tremendo porque los cristianos somos muy livianos y los cristianos le damos muy fácil lugar a la carne porque tomamos toda la palabra de Dios como una teoría nada más. Y entonces solo somos oidores y no somos hacedores. Entonces Pablo, antes de finalizar el capítulo 5, se asegura de que entendamos dos cosas. Dos cosas. Y es de que, de acuerdo a Gálatas, vivir en la carne solo tiene dos connotaciones o dos maneras. Vivir en la carne, de acuerdo a Gálatas, al llegar al capítulo 5, Pablo dice nada más que son claras para notar que se está viviendo en la carne. Y son, primero, que uno quiere justificarse por la ley. Eso es vivir en la carne. Entonces, noten pues, porque Pablo, antes de que entendamos el capítulo 6, él quiere asegurarse que entendimos
que hay que vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu, porque con eso finaliza el capítulo 5. Entonces él quiere que estemos bien claros para entender que hay dos maneras de que la carne se puede manifestar en nosotros. La primera es tratar de vivir la ley. Eso es ser carnales, así como usted lo oye, carnales. No pido disculpas a nadie que está tratando de vivir la ley, porque la Biblia lo define como un carnal, no es una persona espiritual, ¿ok? Y lo segundo es ver que la libertad en Cristo, al usarla mal, se puede seguir manifestando nuestro ser caído. Por eso en el capítulo 5 del 9 en adelante dice, y manifiestas son las obras de la carne, y nos pone las obras de la carne como las obras del cuerpo, como las obras del alma y como las obras del espíritu. El hombre caído está arruinado de su ser entero, así que cuando se habla en la Biblia de la carne, y ya lo vimos, se está hablando de espíritu, alma y cuerpo del hombre caído. Ahora, notemos cómo finaliza pues el capítulo 5. Dice en el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Para qué? Para no hacernos vanagloriosos, una gloria vana, no provocarnos o irritarnos los unos a los otros, ni envidiarnos los unos a los otros. Así que el apóstol, sumando los factores para llegar al capítulo 5, que es todo lo que se dice en los capítulos anteriores, es para entender que si vivimos por el Espíritu, o sea que si Dios nos dio su Espíritu a nosotros y lo tenemos dentro de nosotros, es para andar por ese Espíritu. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver para qué es todo eso, porque nosotros podemos aprender toda esa teoría, pero si no entendemos para qué es, si Gálatas tuviera solo 5 capítulos, hermano, el andar en el Espíritu no tendría ningún propósito. Ni un propósito. Pero ahora notemos pues cuál es el propósito. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, oh mis amados hermanos, si las iglesias, si los pastores, si los siervos de Dios, si los líderes estudiaran la palabra con responsabilidad, ellos sabrían cómo se actúa. Porque resulta que ahora nos va a decir cómo tenemos que actuar ante toda la situación que se nos planteó del capítulo 1 al 5. De acuerdo al capítulo 5, después que nos dieron instrucciones de todo lo que Dios ha hecho en nosotros, nos ponen un rayos X y nos muestran lo que nosotros somos guardando la ley o abusando de la libertad de la gracia. O sea que nosotros también somos amonestados por el apóstol, así como él les habló duro a los que estaban siendo judaizados, porque la ley se los estaba llevando, pone al mismo nivel a los que le hemos dado rienda suelta a nuestra carne. ¿Qué le parece? Por eso hace poquito yo le compartía a Cayetano y le decía a Cayetano, la palabra de Dios es espada de dos filos. Porque resulta, hablábamos de los hermanos que han desertado pues de la verdad, los hermanos que han apostatado de la verdad, los hermanos que los judaizantes se los han llevado y los han convertido en mesiánicos. Yo le digo que de acuerdo a la enseñanza pura de la Biblia, esos hermanos son hermanos que nosotros debemos de amarlos y orar por ellos, porque la sutileza del enemigo los alcanzó y fueron engañados. Y Pablo dice que a ellos hay que tratarlos como una nodriza. Hermano, te ruego, considera lo que estás haciendo. Por eso yo nunca peleo con ninguno de ellos. Yo nunca me he peleado con los hermanos que se han ido atrás del mesianismo. Al contrario, mejor oro por ellos.
Pero ustedes ven, yo nunca les contesto. A mí me atacan, me dicen, y les digo, sigan atacándome, síganme diciendo, yo nunca les voy a contestar. Lo único que sí les puedo decir es que estoy orando por ustedes. Entonces, pero el asunto es este, que nosotros puede ser que ya no estemos influenciados por legalismos, ni por doctrinas, ni por la ley de Moisés, pero tenemos un problema que nosotros le hemos dado rienda suelta a nuestra carne, o sea que hemos, hemos permitido que la libertad de Cristo sea ocasión para la carne y por eso no hemos podido de dejar de pecar, no hemos podido de dejar de hacer cosas que aquí están mencionadas. Ahí está toda la lista de lo que impide que nosotros heredemos el reino. Entonces nosotros estamos iguales que los que querían guardar la ley. Por eso es muy importante, hermano, porque el mensaje de la Biblia es una espada de dos filos. Se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Si yo al estudiar Gálatas salgo orgulloso, vanaglorioso, salgo envidioso, hermano, entonces de nada me aprovechó Gálatas. Yo te dije a ti que estamos galacenciando, pero por favor, hermano, por favor, tienes que tener un espíritu de cordura, porque si no tienes un espíritu de cordura, tú te vuelves un fariseo. Y en vez de aprovechar el estudio, sales vanaglorioso, sales envidioso, sales provocativo. No, 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 hermano. Entonces ahora creo que ya me estás entendiendo un poquito cómo se interpreta la Biblia. Porque resulta que al llegar al capítulo 6 ya nos va a exhortar a que captemos la lección. Mira, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, qué casualidad, ¿verdad, hermano? Que el apóstol después que nos instruyó totalmente acerca de lo que es la ley, la gracia, la carne, el espíritu, ahora nos ponga un problemita a ver si lo sabemos resolver, pues. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Fíjate que hay hermanos que no saben lo que es ser espirituales. Pero gracias a Dios que aquí estamos aprendiendo la palabra en una forma pura. Algunos creen que ser espirituales es ser así, calladitos, mira, y estar en un convento, estar retirado, ahí donde no escucha música de los bukis, que no escucha música de los norteños, que no escucha música mariachi, que no se echa un vinito, que está ahí tranquilo, que está bien apartado, una vida de un monje. Eso creen muchos en la religión que es espiritualidad. O estar siempre rezando, estar en las misas, eso creen que es ser espiritual. Pero lo tremendo es que nosotros los cristianos también tenemos un concepto equivocado de lo que es ser espirituales. Porque de acuerdo a nuestro contexto, ser espirituales es andar en el espíritu. O sea que lo contrario de un carnal es ser espiritual. Si yo ando en mi espíritu, si yo siempre le digo, Señor, me torno a mi espíritu, no quiero juzgar ninguna situación en mi carne, tú eres espiritual. Aunque de vez en cuando la riegas, pero eres espiritual porque estás con tu prioridad. Tu prioridad es usar el canal correcto para hacer todas las cosas. Entonces nota pues que aquí Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que andáis en el espíritu, restaurarle con espíritu manso, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿No ves que el Padre Nuestro dice eh, en la parte, dice, y no nos metas en tentación, porque tuyo es el poder, la gloria y la honra? Y en Ezequiel dice Dios que si Él quiere te puede tentar. Yo no te voy a hablar, dice
dice, Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Dios no puede ser tentado. Y luego dice, ni tienta a nadie. Pero entonces tienes que analizar los contextos, porque el problema es al no hacer la suma de la palabra, es que nosotros resultamos hablando otra cosa. Porque, por ejemplo, la salvación nuestra dice que no es por obras, pero en el mismo contexto dice que hay obras que tenemos que hacer porque somos salvos y que están predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, decir que el cristiano no tiene que obrar es decirle tu fe está muerta. Entonces tenemos que estudiar la Biblia, por eso Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que divides, que usas bien la palabra. O sea, la palabra, hermano, tiene que aprenderla uno a usar, porque entonces si no resulta uno enseñando otras cosas. Aquí el apóstol nos está diciendo que nosotros, si somos espirituales, si somos gente que anda en el espíritu, nosotros tenemos que restaurar a los caídos. ¿A cuáles caídos se refiere? Pues solo usa el contexto. El contexto te muestra que tú tienes que restaurar a alguien que te lo está arrastrando el judaísmo. Si Dios te usa para rescatar una de esas personas, dice que el que prende almas es sabio. Y el que hace volver al camino a alguien, dice la Biblia, que es una persona sabia. Entonces nosotros tenemos que saber cómo se actúa con los que están arrastrados por el judaísmo, pero aquí también nos ponen a todos, mira, ponen a los adúlteros, a los fornicarios, a los lasciviosos, a los idólatras, a los hechiceros, a los herejes, a los homicidas, a los borrachos, etcétera, etcétera. Y de una vez dice que los que practican esas cosas no heredarán el reino. Mira, más el fruto del Espíritu, o sea que el fruto del hombre mezclado con Dios es amor, gozo, paz. Ese es el Espíritu mezclado. Aquí no está hablando de los atributos divinos de Dios únicamente, sino que está hablando de que los atributos divinos de Dios son uno con nosotros. Sus atributos pueden ser expresados a través de nuestras virtudes humanas. O sea que aquí habla del espíritu mezclado. El espíritu mezclado es el que tiene que producir el fruto, el espíritu mezclado. Y por eso te dije que Dios no puede estar limitado a 9 cosas, ¿no? Hermano, hasta dije, pueden ser 90, pueden ser 9,000, pero tenemos que entender porque hay un propósito. O sea que el propósito es soberano porque las personas pueden ser arrastradas por la ley soberanamente por Dios porque sus corazones no aman la verdad. Pero también Dios nos puede arrastrar a nosotros a los pecados de la carne porque tampoco amamos la verdad. Entonces estamos en la misma condición, estamos al mismo nivel los que se extravían del Evangelio como los carnales. Pero para eso es que Dios nos dice, ustedes tienen que ser espirituales. Porque si ustedes son espirituales, hay una tarea para la cual los he escogido, hay una obra, hay un trabajo que se tiene que desarrollar en la vida de la iglesia. Y el trabajo de la vida de la iglesia es que primeramente hayan hombres espirituales. ¿Por qué? Porque Dios va a permitir que muchas personas caigan. Yo espero que Dios esté abriendo tu entendimiento, porque aquí está la soberanía de Dios. O sea que Dios va a permitir que algunos sean arrastrados por el error y a otros que tal vez no los arrastra el error, siempre les va a poner un aguijón y es su carne. Pablo mismo lo explicó, él dijo, tengo un aguijón en mi carne y el Señor me dijo, bástate mi gracia, pero eso tiene que ser superado. Con el tiempo el apóstol dijo, ahora sí, ya, ahora estoy completo, ya terminé mi carrera, ahora estoy listo para ser sacrificado. Esa es la meta de nosotros, que un día podamos decir lo mismo que dijo Pablo. Dios quiere que tú termines tu carrera, hermano. Claro que Dios quiere que termines tu carrera. Claro que Dios quiere que el hermano Carrillo termine su carrera. Claro que sí. Para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios te muestra pues el problema de los Gálatas.
Pero el problema de los Gálatas no era el problema solo de los Gálatas, era el problema de la iglesia Pan de Vida en Ontario. Es el problema de la iglesia de Dios en Ontario. Es el problema de la iglesia de Dios en Tultitlán. Es el problema de la iglesia de Dios en San Pablo Chimalpa, porque nosotros todos somos iguales. Todos actuamos por el mismo instinto carnal. Así que por eso dice, mire, así que cada uno ahora dice, porque el que cree ser algo no siendo nada, porque ese es el peligro, hermano. El peligro es que después que hayamos estudiado Gálatas, salgamos bien vanagloriosos, creyendo que porque Cristo está dentro de nosotros, nosotros ya no somos igual que los que están siendo engañados por la ley. Yo espero, hermano, que Dios abra tu entendimiento, porque si estás poniendo atención, lo primero por lo cual debemos ser espirituales es para restaurar a los hermanos que están caídos. Ahora, ¿cuáles son los hermanos caídos según el contexto? Son los que fueron judaizados y los que perdieron el disfrute de Cristo por dejar a su carne actuar sin, sin restricciones. Tenemos restricciones. No usemos la gracia como ocasión de la carne. Por eso es muy importante que aprendamos, porque el siguiente asunto es, mire, el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo, hermano? Porque aquí se nos ataca duro que no estemos dirigidos por la ley de Moisés. Aquí dice que debemos de ser los que viven por el Espíritu. Porque al vivir por el Espíritu, nosotros cumplimos la ley de Cristo. Restauramos caídos y al restaurar caídos cumplimos la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermano? Es el amor que la gracia divina. La ley de Cristo, ¿por qué crees que dice más el fruto del Espíritu es amor? Es el primero que te ponen. O sea que las personas que caminamos en el Espíritu, lo primero que fluye de nosotros es el amor. Es Dios mismo, porque el amor es una persona. El amor es Dios. La ley de Cristo es el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nota pues que en la lección de hoy es importantísimo entender la meta de Dios en Gálatas. Apenas estamos considerando los primeros versículos porque tenemos que considerar todos los 18 versículos, porque aquí hay tesoros escondidos, hay cosas que te van a ayudar en tu vida cristiana. Fíjate que si tú le echas mano a esto, entonces tú vas a comprender que ninguno de nosotros se le puede escapar a Dios. Si nosotros queremos ser los que restauran a los caídos, nosotros tenemos que restaurar gente que está engañada por el diablo con falsas doctrinas y gente que le ha dado lugar al diablo usando su libertad como ocasión de la carne. Entonces esos dos problemas existen en la vida de la iglesia. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque para que no caigamos en eso, nosotros tenemos que andar en el Espíritu para que fluya el verdadero amor. Por eso les dije una vez, no amemos a los hermanos según la carne. Amemos a los hermanos según nuestro espíritu. Porque cuando nosotros amamos a los hermanos según nuestro espíritu, nosotros los respetamos. Y aquí se trata de que respetemos a los hermanos. Si nosotros nos acercamos a los hermanos en nuestra carne, nosotros vamos a resultar faltándole el respeto a los hermanos. Les ponía yo ejemplo, les decía que por qué los esposos muchas veces pelean, porque ellos no se tratan en el espíritu, ellos se tienen demasiada confianza que se tratan en la carne. Entonces por eso tenemos que tener cuidado de no usar nuestra libertad como ocasión de la carne. Aprendamos a tratar a los hermanos. Si nosotros tratamos a los hermanos en el espíritu, con nuestro espíritu, por el espíritu,
Entonces nosotros vamos a saber cómo se restaura si es que ellos están caídos y cómo se cumple en nosotros la ley. Pero noten para qué es. Dice en el versículo número 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, porque nosotros puede ser que tratemos de impresionar a los hermanos. Si un hermano le pasó algún problema, nosotros tratemos de, decir, hermano, es que estás muy mal, hermano, es que, hermano, lo que tú estás haciendo no es tolerable, es que, hermano, que regularmente así somos, sabiendo nosotros nuestra condición, porque Dios nos pone en estas dos listas: o eres uno que está apostatando de la fe y engañado por doctrinas, o eres uno que le has dado ocasión a la carne por la libertad que tienes en Cristo, pero tú crees que puedes engañar a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Aquí ahorita lo vamos a encontrar. Mira lo que dice el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Si tú tienes victoria en tu vida cristiana y estás andando por el Espíritu, no te puedes gloriar sobre otras personas. No puedes acusarlas. No puedes juzgarlas. Fíjate pues, fíjate cómo trabaja este asunto, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, yo quiero que tú te des cuenta que aquí se está expresando la vida de Dios. Dice: vosotros que sois espirituales, restaurad. Yo quiero decirles algo. Durante toda mi vida cristiana y durante los 40 años que yo he sido pastor, cuando algún hermano ha caído, hay hermanos que, como no han entendido la palabra, no saben cómo juzgarlos. La historia de la iglesia está bañada de pecado y de apostasía. Pero los hermanos tristemente no conocen la Biblia. Yo les dije a ustedes cuando hablamos de que Cristo es nuestro ayo y de que Cristo nos, perdón, que la ley es nuestro ayo. Lo dije al revés. La ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. O sea que siempre, siempre, siempre la ley nos va a llevar a Cristo. Si a ti los problemas de condenación a las personas no te llevan a Cristo, tú estás muy mal. Escúchame, siervo de Dios, pastor, hermano, tú que estás siendo instruido en la palabra. Si la ley no te lleva a Cristo, tú no vas a saber juzgar. Un grupo de judíos, un grupo de fariseos, encontraron a una mujer en adulterio. Eso es la ley. Y la ley trajo a esa mujer a Cristo. Entonces tú tienes que hacer lo mismo que hizo Cristo. Si quieres que el Señor no te juzgue, porque ahorita voy a entrar a la recta final de mi mensaje de hoy. Cuando a esa mujer la trajeron frente a Cristo, ¿qué hizo Cristo, hermano? ¿Tú crees que Cristo es espiritual? Claro que es espiritual si Él es Dios. Ahora, ¿cómo actuó Él? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? No sé, Señor, si han ido. Yo no te condeno. Vete en paz y no peques más. Si a nosotros nos presentan una persona, de acuerdo a lo que estamos estudiando, un hermano que ya sea cayó de la gracia porque fue engañado por doctrinas que no son el verdadero evangelio, nosotros tenemos que saber cómo se juzga a esas personas. Pero aquí nos ponen al mismo nivel a todos los hermanos que, debido a su libertad en Cristo, le han dado ocasión a la carne y siguen viviendo en estos pecados de toda esta lista que está aquí. ¿Cómo tenemos que actuar con ellos si son sorprendidos? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, entonces, ¿cómo tenemos que actuar? De la manera que actúa Cristo. ¿Qué pierdes tú? Porque muchos creen que van a perder, hermano.
No, hermano, es que a los hermanos hay que exhortarlos y castigarlos frente a otros, porque como así le dijeron a Moisés que hiciera cuando el pueblo pecaba, castígalos en frente de todos para que aprendan. Y muchos creen que esa es la manera en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no es esa la manera. De acuerdo a la ley, Dios trató con los pecadores en el Antiguo Testamento de acuerdo al tabernáculo, no a través de la ley. De acuerdo a la ley, los mandaba al tabernáculo, los mandaba a Cristo, los mandaba que hablaran con el sacerdote, y el sacerdote era el que les iba a imponer una ofrenda y esto y aquello para que fueran sus pecados cubiertos. Entonces nosotros tenemos que entender cómo se trata con el pecado en el Nuevo Testamento, contrario a la opinión humana. La opinión humana es otra, hermano. La opinión humana para tratar con las gentes caídas es no levantarlos, es pasarles encima, como dice ese dicho, del árbol caído hay que hacer leña para hacer fuego y hacer alimentos. No, mi amado hermano, aquí está la manera de cómo se trata con las personas. Ahora, tristemente, tristemente, los que a veces no han pasado por estos problemas, cuando les toca juzgar, no saben cómo se juzga. Por ejemplo, hay hermanos que tal vez nunca han adulterado, tal vez nunca han fornicado, a pesar de que el hermano Iván Escobar se los agarra en curva porque le dice, nunca has hecho esto, nunca has hecho el otro, nunca aquí, y de repente le encontró, pero hiciste esto, eres transgresor de toda la ley. Pero supongamos que hay hermanos que no han fornicado y que no han adulterado, fíjense pues, y les ponen enfrente un adúltero y un fornicario para que lo juzgue. ¿Cómo lo van a juzgar ellos? Lo van a juzgar gloriándose a sí mismos. Oh, yo nunca he adulterado, yo nunca he fornicado, por lo tanto, tú adúltero y fornicario estás fundido. Así que yo te impongo tal y tal castigo. ¿Usted cree que es buen juez ese hermano? No. Dice que los espirituales, los que viven por el Espíritu, los que viven por el Espíritu, los que andan en el Espíritu, que lo restauren con espíritu de mansedumbre. Ni siquiera nos podemos poner a gritarles ni a decirles su condición, porque Dios es el que juzga y nosotros solo somos los espirituales que restauran a los pecadores. Hermano Cario, pues es que entonces los hermanos van a hacer lo que quieren. ¿Tú crees? ¿Tú crees que cuando uno juzga de acuerdo a la pureza de la palabra, que los hermanos se van a desenfrenar? Al contrario, cuando tú juzgas de una manera incorrecta es que la gente se desenfrena. Pero cuando juzgas con la ley de Cristo, con amor, todo se calma porque Dios te honra. Dios honra al que honra su palabra. Yo le doy gracias a Dios. A mí Dios me ha honrado mucho, hermano. Yo he participado en restaurar gente, en levantar gente. Hermano, de veras, créeme, Dios me ha honrado y quiero seguir así, porque ya aprendí. Dice, hay un versículo aquí que yo no sé por qué lo metió Pablo, pero es el versículo 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pues ahí me podría aprovechar yo y decirte, mira, yo te instruyo bien en la palabra. Eh, Como me dijo una vez un presito que lo fui a visitar a la cárcel, después que le hablé y oré por él y lo aconsejé, me dijo, mira vos, me dijo, vos me pero déjame aunque sea un quinto. Me pidió dinero y le dije, sí, ahí te voy a dejar unos centavitos para que salgas adelante. Pero quiero decirte, no me quiero aprovechar porque no puedo pedir yo por mí. Así que me salto ese versículo. No os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mira pues,
aquí en el mensaje de hoy, importantísimo que tú entiendas cómo y quién debe restaurar al caído. Ya sabes a qué caído se refiere porque está bajo contexto. Debemos de cumplir la ley al restaurar, cumplir la ley de Cristo, la ley del amor al restaurar. Y eso es sembrar. Eso es sembrar. Entonces, fíjate pues, nosotros, los que Dios nos pone para juzgar situaciones, nos dice que seamos espirituales y que lo hagamos con amor porque nosotros sembramos lo que nosotros hacemos. Si nosotros juzgamos injustamente, nosotros sembramos para nuestra carne. Y quiero decirte que aquí podríamos hablar algo bien bonito porque todo lo que nosotros hacemos es sembrar. Cuando tú estás en tu casa, todos tus hechos, la manera en que actúas, estás sembrando. Con tu esposa, hermano varón, cada vez que actúas con ella, tú estás sembrando. Hermana querida, cuando tú tratas a tu esposo, tú estás sembrando. Hermano, si tú ayudas a las personas, tú estás sembrando. Toda nuestra actividad diaria es sembrar. Ahora quiero alertarte, porque lo que uno siembra, si siembra para la carne, cosechará para la carne. Y quiero decirte que todas las cosas que uno siembra, si ponemos la ilustración por medio de las plantas, todo lo que es malo, así crece, así rápido. Todo árbol malo, toda planta mala, toda fruta que no tiene mucho valor, crece rápido, porque todo lo negativo crece rápido. La cizaña crece rápido. Los weeds, que son esas raíces que estorban, esas crecen rápido. Mira, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si nosotros sembramos para nuestra carne, no va a tardar mucho en que cosechemos pura corrupción. Pero lo del espíritu cuesta, hermano, cuesta que coseche. Mira, no nos cansemos pues de hacer el bien. Cuando tú actúas en el espíritu, es bien difícil que coseches inmediatamente. Parece que todo lo bueno así lo diseñó Dios. Todo buen árbol, buen fruto, buena verdura, todo eso cuesta que crezca más que la hierba mala. No nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gracias a Dios, hermano. Yo creo que en esta mañana Dios te ha bendecido. Yo creo en esta mañana que Dios te ha revelado la forma en que tú tienes que ser. Tú tienes que ser una persona espiritual, hermano. Y una persona espiritual la van a juzgar, hermano. La van a juzgar. Cuando tú actúes como Dios lo manda, van a decir que eres ministro de pecado. Van a decir que toleras el pecado. Por eso decían Pablo, ministro de pecado, porque miren cómo habla. Jesucristo, ministro de pecado, porque miren lo que hace. No, nosotros somos correctos. Nosotros aquí en nuestra iglesia no toleramos nada. Y están llenos de pecado. ¿Qué les parece? No os engañéis, dice. El que se cree ser algo, no siendo nada. Porque si uno no actúa de esta manera, uno es nada. Se engaña a sí mismo. Yo espero, hermano, que no estemos engañándonos a nosotros mismos, sino que dejemos que Dios, hermano, nos hable a través de su palabra.
La palabra es divina, la palabra es bella. Ahora ya entendiste que el capítulo 1 te lleva al 2, el 2 te lleva al 3, el 3 te lleva al 4, el 4 te lleva al 5 y el 5 te lleva al 6. Solo mira cómo finaliza, como para darte un adelantito. Mira el verso 18. Hermanos, hermanos, la gracia, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Si nosotros aplicamos este versículo a los 6 capítulos, ¡wow! Nos vamos a quedar totalmente sorprendidos. Nos vamos a quedar totalmente sorprendidos porque nos está diciendo gracia, gracia, la gracia, hermano, la gracia es superior a la ley. ¿Sabes por qué? Porque la gracia perdona. ¿Quién soy yo para no perdonar a un hermano que ha pecado? ¿Quién soy yo? Especialmente si ese hermano está dando el fruto de no continuar en su pecado. Porque ahí hay una responsabilidad. El que ha pecado y lo restituyen, ya no peque. Y el que restituye, hágalo bajo la ley del amor. Porque cuando lo hace bajo la ley del amor, está sembrando vida eterna para cosechar vida eterna. Aleluya. ¿Por qué no te despides con un gloria a Dios? ¿Por qué no te despides con un aleluya? ¿Por qué no te despides, hermano, con un agradecimiento a Dios en esta mañana, diciéndole gracias, Padre? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me estás ayudando a entender tu palabra. El que está en pie, el que está en pie, mire que no caiga. Termino. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjate, hermano, cuando tú perdonas, estás protegido. Cuando tú perdonas, tú estás protegido. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hasta mañana. A su nombre, a su nombre.